Hola, estimados participantes, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestra materia y vamos a dar inicio al módulo 2, que en el módulo 1, pues bueno, recordemos que vimos un poco ese preámbulo con relación a lo que era el análisis y descripción de los cargos, logramos identificarlo, conceptualizarlo y del mismo modo, pues bueno, tuvimos en cuenta lo que era una estructura organizacional que es súper importante entenderla para en sí poder ahora entender lo que es el proceso como tal del análisis y descripción de cargos, que es el tema de nuestro segundo módulo. Bueno, nosotros hablamos de proceso. El proceso, vamos a decir que se refiere a ese conjunto de etapas o de fases, ¿ok? Consecutivas, una seguida de la otra, que las cuales nosotros vamos a obtener a través de esas fases y la repetición del cumplimiento de cada una de esas fases un resultado, ¿bien? Entonces, ¿qué es el proceso de análisis y descripción de cargos? Cuando nosotros nos referimos a esto, evidentemente este proceso es una parte bastante álgida, muy fundamental dentro de la gestión del talento humano, dentro de ese sistema de recursos humanos, de la gestión de recursos humanos. Entonces, el proceso como tal consiste en identificar y detallar cada una de esas responsabilidades, de esos requisitos, de esas competencias, tareas, condiciones, ¿ok? De cada puesto de trabajo que se encuentra en una organización, de cada puesto de trabajo que compone esa estructura formal dentro de la organización. Como les dije hace un momento en el concepto de proceso que se refiere a ese conjunto de fases a las cuales nosotros le damos cumplimiento para obtener un resultado, en el proceso de análisis y descripción de cargos encontramos finalmente la ejecución. Entonces, vamos a definir nuestra primera fase, la cual está relacionada con la planeación. Es la primera fase que comprende el proceso de análisis y descripción de cargos. En esta fase, nosotros vamos a identificar y establecer los objetivos y el alcance justamente de ese análisis y descripción de cargos que nosotros vamos a realizar en esa organización. ¿Cuáles son las actividades, esas actividades u objetivos que comprende esta primera fase? Primero, vamos a definir claramente los objetivos o las metas de ese proceso de análisis y descripción de cargo. En la definición de objetivos, vamos a centrar o vamos a definir los propósitos específicos que tiene ese proceso de análisis y descripción de cargo. ¿Qué me puede incluir a mí esos objetivos de este proceso? Pues bueno, mejorar la eficiencia organizacional, facilitar la toma de decisiones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cualquier actividad en la cual se vea inmersa la gestión del talento humano, bien sea decisiones sobre contratación, nuevas contrataciones, decisiones sobre promociones o ascensos, bien, también decisiones sobre los canales de comunicación y también se encarga, aquí podemos fijar, la base para el diseño de programas de capacitación. Como bien es sabido, pues bueno, la capacitación forma parte también de lo que es esta gestión del talento humano, de hecho es un subsistema de esta gestión del talento humano y la capacitación, pues bueno, nosotros tenemos que diseñar ese plan, pero evidentemente tomando en cuenta la estructura organizacional y cada uno de los cargos que se encuentran en esa estructura organizacional. Porque no es lo mismo diseñar una capacitación, vamos a ver, para una empresa de productos, ¿ok? O un comercio, por así decirlo, o una empresa de servicios. Entonces, por eso es muy importante tener definido todos y cada uno de los cargos que componen esa estructura organizacional. La siguiente actividad que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la fase de planeación es la identificación de los cargos a analizar. Vamos a seleccionar cuáles son esos cargos que nosotros vamos a analizar y evidentemente a los cuales nosotros le vamos a realizar esa descripción. ¿Cómo nosotros podemos realizar esto? Pues bueno, lo podemos hacer de acuerdo a la importancia estratégica de los cargos, de cada cargo, lo podemos hacer de acuerdo a su nivel jerárquico. Recuerden que nosotros hablábamos en el módulo anterior que la estructura organizacional, pues nosotros la vamos a ver comprendida por diferentes niveles jerárquicos. Ese nivel jerárquico allí que me abarca el nivel de autoridad, ¿ok? De cada, vamos a decir, de cada piso de trabajo, de cada piso jerárquico, del mismo modo como esa importancia, del mismo modo esa importancia, vamos a decir, estratégica, o muchas personas también le dicen que la importancia de un cargo de trabajo es relativa.
porque pues todos y cada uno de los trabajos son importantes, evidentemente, pero no todos los cargos tienen evidentemente la misma responsabilidad, ni la misma autoridad, ni esa misma importancia estratégica, ¿ok? Finalmente, medimos también el impacto en los resultados organizacionales. Esto quiere decir cómo contribuye ese puesto de trabajo a la consecución de los diferentes objetivos organizacionales y pues bueno, evidentemente también tenemos que tomar en cuenta otros factores relevantes que estos pues van a ser relevantes, lo tenemos que tomar en consideración también dependiendo de la naturaleza de esa organización. Como segunda fase del proceso de análisis y descripción de cargos, tenemos la fase de preparación. ¿Qué comprende esta fase? Nosotros vamos a recopilar, vamos a agrupar y vamos a darle la debida organización a toda esa información que nosotros necesitamos para llevar a cabo el análisis y la descripción de esos cargos. Al igual que en la primera fase, pues bueno, esta fase para poderla ejecutar de una manera óptima, de primera mano tenemos la recolección de los datos, recopilar toda esa información que nosotros necesitamos, toda esa información que es necesaria, ¿ok? Nosotros vamos a recopilar información en cuanto a las funciones, ese conjunto de responsabilidades, tareas, las competencias que son necesarias para esos cargos, tanto, también vamos a decir competencias o habilidades duras, habilidades blandas, ¿bien? Del mismo modo, los requisitos que requiere todos y cada uno de los cargos. ¿Cómo nosotros podemos realizar esta recolección de datos valiéndonos de diferentes herramientas? Nosotros lo podemos hacer mediante entrevistas con las personas de la organización, realizando una observación directa de cómo esta persona realiza sus actividades, cuál es el trabajo que realiza, en qué contexto se desarrolla el cumplimiento de sus funciones y del mismo modo también acudiendo como a esa serie de documentos que ya debería tener la organización, como que, como ese conjunto de manuales estratégicos que debe tener, el conjunto el manual de funciones, las normas internas, las políticas organizacionales, entre otros métodos de recolección de información. Bien, cuando ya tenemos claro qué es la información que nosotros vamos a recolectar, vamos entonces nosotros a diseñar nuestras herramientas de recolección. Nosotros vamos a elaborar una serie de formatos, una serie de instrumentos que nos va a ayudar a registrar la información que nosotros vamos a recopilar, pero de una manera ordenada, estructurada y sistemática, para que evidentemente nosotros podamos darle como el trato y vamos a decir el trabajo adecuado a esa información. ¿Qué pueden incluir o cómo pueden estar conformados o armados estos formatos? Pues bueno, nosotros lo podemos dividir en, vamos a decir, en diferentes áreas, esos formatos. Bien sea para describir las tareas, como dije hace un momento, un apartado para responsabilidades, un apartado para los requisitos requeridos para ese cargo, cuáles son las condiciones bajo las cuales va a prestar servicios ese trabajador, ¿ok? Entre un conjunto infinito de aspectos que la organización considere relevante que se deba recabar de información. La tercera y la fase final es la fase de la ejecución. Aquí, como tal, de esos cargos, como utilizando la información que ya recopilé anteriormente. Entre las acciones que nosotros tomamos aquí en esta fase, tenemos el análisis de los cargos. Ya nosotros vamos a tomar cargo por cargo y nos vamos a encargar de desglosarlo. Entonces, aquí nosotros vamos a desglosar el conjunto de tareas y responsabilidades, las competencias que van a necesitar, ¿ok? Los requisitos, cada uno de los requerimientos, el contexto, pues bueno, y además el conjunto de conocimientos, habilidades, pues bueno, en fin, toda la información que sea necesaria y es de vital importancia, ¿ok? Que la empresa en este caso considera que debe conocer el nuevo empleado o ese nuevo colaborador en torno a ese puesto de trabajo para que éste pueda desempeñar sus funciones o realizar su trabajo de una manera más óptima. Y de cargos ya va a ser ese documento formal, esa entrega formal que yo voy a realizar con todo ese conjunto de información que yo recopilé, que yo analicé. Ahora, bueno, entonces yo la voy a presentar, ¿bien? ¿Qué incluye la descripción como tal del cargo? Pues bueno, esta suele incluir, el título del cargo, un resumen de ese cargo, o vamos a decir una introducción, un resumen de las responsabilidades principales, todas y cada una de las tareas que debe desempeñar el ocupante de ese cargo, las competencias y requisitos requeridos, así mismo como las condiciones y el contexto de ese trabajo. Entonces, para recapitular, tenemos 3 fases dentro del proceso de análisis y inscripción de cargo. La primera fase, la fase de planeación, donde aquí vamos a ver lo que yo voy a analizar.
Seguidamente tenemos la fase de preparación, que nosotros nos vamos a encargar de recabar toda esa información necesaria, pero evidentemente diseñando esa serie de instrumentos, ¿ok? Que son los que dan toda esa información. Finalmente, pues la fase de ejecución, que aquí hago ya analizo como tal toda la información que yo recopilé, que como tal ese sería el análisis del cargo y presento esa información que nosotros llamamos la descripción del cargo. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de realizar un proceso de análisis y descripción de cargos en una organización? Como primer objetivo tenemos que nos ayuda a tener claro cuáles son ese conjunto de responsabilidades y tareas de cada uno de los cargos. Eso quiere decir el conjunto de responsabilidades y tareas que va a tener la persona que del mismo modo, pues bueno, esto nos permite obtener una, vamos a decir, una visión más clara de ese conjunto de responsabilidades, de tareas y de requisitos que, como lo mencioné en su momento, va a tener el ocupante de ese puesto de trabajo. Y así, pues bueno, se va a evitar lo que son confusiones, malos entendidos, del mismo modo como lo que es esquivar la responsabilidad que tiene realmente el ocupante de ese cargo. Bien, entonces al yo tener claro mis responsabilidades y tareas, no hay manera que yo pueda evadir justamente lo que a mí me corresponde hacer y pues va a los ocupantes de un cargo. Seguidamente, como otro objetivo tenemos que nos sirve de base para la toma de decisiones en todo lo relacionado con la gestión del talento humano en la organización. ¿Por qué? Porque este proceso de análisis y descripción de cargos se encarga de proporcionar información para los otros subsistemas que comprenden ese sistema global de gestión del talento humano. Me va a brindar información para el subsistema de capacitación y desarrollo, me va a brindar información para el subsistema de evaluación y desempeño, me va a brindar información para el subsistema de crecimiento profesional o desarrollo profesional, en fin. Tenemos otro de los objetivos, es el diseño organizacional, porque evidentemente toda esa información que nosotros recabamos la tenemos que vaciar y tenemos que dejar en claro, dejar por sentado lo que va a ser nuestra estructura organizacional. Al yo tener en cuenta ya esa estructura organizacional, digamos ese organigrama, todo el conjunto de colaboradores, de cargos que comprenden ese organigrama, pues me va a ayudar vamos a decir, a realizar una mejor distribución de lo que son las cargas de trabajo, de lo que son, dejar por sentado, dejar en claro cuáles son esos diferentes canales de comunicación entre mis diferentes niveles jerárquicos y entre los diferentes puestos de trabajo y finalmente, pues bueno, también lo que son las relaciones de autoridad. Esas relaciones de autoridad, pues bueno, van directamente relacionadas con los que son los niveles jerárquicos dentro de esa organización. Y finalmente, ayuda al incremento de la eficiencia y de la productividad. ¿Por qué? Porque al yo tener en claro cuáles son todas mis tareas y todas mis responsabilidades, el trabajador evidentemente puede planificar mejor su forma de trabajo, puede destinar o puede adecuar la mejor asignación de los recursos para, evidentemente, desempeñar su trabajo de una mejor manera. Mejora la eficiencia, la productividad organizacional. También se encarga de establecer prioridades dentro de esa línea de trabajo. Entonces, ese incremento de la eficiencia y productividad a que me lleva a la consecución de los objetivos organizacionales. Estos son dos factores que evidentemente van de la mano. El aumento de eficiencia y productividad, consecución de los objetivos organizacionales. Bien. Entonces, cuando nosotros hablábamos en la segunda fase de este proceso de análisis y descripción de cargos sobre lo que era la recolección de la información, quiero hacer un apartado aquí porque es muy importante toda esa información álgida, esa información de carácter vital para, tanto a nivel organizacional, completo de la organización, como para la persona o el departamento que se encuentra encargado de la gestión del talento humano. Ok, en esa recolección de información, ¿nosotros qué vamos a tener? Comprender, pues bueno, como ya le dije, como ya les había mencionado hace un momento, comprender todas las funciones y responsabilidades de cada cargo, ¿bien? Los requisitos y competencias necesarias, les dije, ¿cuáles son ese conjunto de competencias actitudinales, de competencias de carácter profesional que son necesarias para que el ocupante pueda desempeñar el cargo de una manera efectiva?
las relaciones de trabajo, que era lo que yo le comentaba hace un momento, esas interacciones que se dan a nivel de la estructura organizacional, que se pueden dar entre los diferentes puestos del mismo nivel jerárquico o entre los diferentes niveles jerárquicos de esa organización también. Y finalmente, el contexto y las condiciones de trabajo. Toda la información que comprende lo relacionado al entorno del trabajo en el cual se va a desenvolver ese trabajador. Seguimos con qué métodos nosotros podemos valernos para recopilar esa información. Nosotros, pues bueno, podemos valernos de infinidad de métodos. Aquí tenemos de primera mano las entrevistas, pues bueno, esas entrevistas que va a realizar el encargado del departamento encargado, en este caso será el Departamento de Recursos Humanos, la persona encargada de realizar ese proceso de análisis y descripción de cargos, ¿ok? Bien sea, esas entrevistas las va a realizar con los supervisores directos, personas que tienen, vamos a decir, ya cargos de supervisión, cargos de mandato, ¿ok? Como bien también los trabajadores ocupantes directos de esos cargos. Entonces, en las entrevistas, ustedes saben que puede ser una entrevista estructurada, semiestructurada. Cuando nosotros hablamos de entrevistas estructuradas, pues bueno, nosotros nos vamos guiando por una serie de pasos consecutivos de los cuales nosotros no nos salimos de esos parámetros, ¿bien? Entonces, eso puede ser como una herramienta, bien sea con un cuestionario predefinido y evidentemente las semiestructuradas, pues bueno, son entrevistas pues mucho más abiertas, que dan un espacio a más de confianza, a que se pueda tener una conversación fluida, evidentemente para que se puedan encontrar detalles más pequeños, detalles más específicos sobre las responsabilidades y el trabajo que desarrolla esa persona. Tenemos lo que es la observación directa, como lo tenemos acá. Este método de recolección de información de la observación directa se realiza mayormente en trabajos de carácter operativo, ¿bien? Este consiste en observar, pues bueno, directamente el trabajo relacionado por los ocupantes o el ocupante de ese cargo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una comprensión más detallada de las tareas y actividades involucradas. ¿Por qué digo que está como más dirigida a trabajos repetitivos, a trabajos operativos? Por ejemplo, trabajos que se realizan en planta. Bien, ver si se sigue con todos y cada uno de los procedimientos en planta, los procedimientos en fábrica, si las personas, vamos a decir, toman el producto adecuadamente, manejan la materia prima con todos los, vamos a decir, los requisitos y las normas de seguridad que son necesarias. Bien, entonces está más inclinado a eso, porque imagínense realizar un método de observación directa a un analista contable o un analista administrativo que la mayoría de su trabajo, vamos a decir, es por sistema, es archivar, es un trabajo más metódico, entonces, pues como que no encuadra mucho una observación directa a cargos, vamos a decir, más administrativos o más supervisores. Una persona que su trabajo tiende a ser más de escritorio, o sea, no se va a sentar un jefe, un director, a ver lo que hace en su jornada laboral cuando es una jornada o un trabajo que se desarrolla de forma muy estática, ¿bien? Por eso está como más inclinado a trabajos operativos. Cuestionarios y encuestas. Pues bueno, nosotros aquí le pedimos a las personas que por favor rellenen estos cuestionarios o aplicamos encuestas, pero para que los llenen evidentemente los colaboradores o las personas ocupantes de los cargos, ¿bien? Y finalmente tenemos la revisión de documentos, lo que les comentaba, de recurrir a ese manual de funciones, a ese manual de políticas y normas internas, informes de evaluación al desempeño que se hayan aplicado en algún momento, bien, o cualquier otro tipo de documentación que encierre información relacionada con el cargo y el desarrollo de ese cargo. Entonces, muchachos, esto fue nuestro segundo tema, un tema de verdad bastante corto, bastante fácil de entender, que es el proceso como tal del análisis y descripción de cargo, cuáles son las etapas que comprende, sus tres fases, cuáles son las actividades que se desarrollan en todas y cada una de esas fases y pues bueno, la importancia o los objetivos, cuál es la razón de aplicar un proceso de análisis y descripción de cargos en la organización. Como siempre les digo, cualquier duda que ustedes presenten, bien sea con el desarrollo del módulo,
o con la realización de la actividad de evaluación. Muchachos, estoy presta, estoy dispuesta a prestarles la mayor colaboración posible. Por favor, eso sí, me lo dejan saber por medio de la plataforma, bien sea por la mensajería interna o evidentemente lo pueden compartir en el foro de anuncios en la materia y pues bueno, entonces estoy acá para ustedes y súper atenta a lo que les pueda colaborar. Espero que se encuentren muy bien. Feliz tarde. Nos vemos en un próximo encuentro.